Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 10 de diciembre del 2024 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y ahí veía que en algunos lugares para el Cibao hay lluvias, pero nada del otro mundo. Ya pensábamos que para esta época no iban a estar, ¿verdad? Que estábamos ya en el estiaje, la sequía, pero no. Pendiente como quiera, pendiente como quiera. Bien, el presidente continúa por allá por Qatar, habla de que Qatar está interesado en invertir en República Dominicana, no han dado informaciones precisas, como quiera que sea, es importante y cualquier cosita que podamos atraer no está mal, no está mal. Bueno, aquí en el patio estaba el vicepresidente don Rafael Alburquerque, que daba una rueda de prensa ayer comentando, criticando el asunto de los bonos con informaciones, ya que él fue durante su gestión como vicepresidente, también era el encargado del, no sé, plan, no era social, se llamaba de asunto de las políticas públicas que tenían que ver con las tarjetas y todo ese tipo de cosas. Igual lo que hizo después Margarita Cedeño cuando fue la vicepresidenta de Danilo, que era la encargada de todo eso. Se manejaba muy diferente a lo que hemos estado viendo actualmente. Hay ahorita unas declaraciones, las vamos a desmenuzar, las vamos a compartir con ustedes porque tienen importancia. Una persona que sí conoce de eso, una persona con reputación. También da unas declaraciones relativas a la discusión del pacto laboral, que es conveniente comentarlas. Eso es básicamente lo que se está batiendo en el caso nuestro aquí en nuestro país. Y a nivel internacional, ustedes saben lo sucedido en Siria. Ayer le hacía un recuento, ¿no? Más o menos como yo interpreto la situación. Todo lo que sucedió ahí en Siria, ahí hay dos perdedores obvios. Les decía, Rusia, que era el jefe, el que mantenía al señor Bashar el-Assad ahí, un carnicero, un criminal, igual que su padre, una dictadura, una tiranía, todo junto. E Irán, que también era parte del eje de la resistencia esa, con los Hezbollah, que le prestaron una gran ayuda cuando la guerra civil. Y se le desmoronó todo eso. Y decía, bueno, se sabe los perdedores. Ahora, este no es un juego suma cero donde quién habrá ganado con relación a esto, porque con Occidente no puede contar mucho con esa gente, aunque se está hablando, la ONU, Estados Unidos, vamos a esperar que ojalá y este tipo de cosas. Obviamente, lo que nunca se pierde son las esperanzas. Pero un tipo que proviene de los yihadistas, de los Al-Qaeda, que se ha manejado como un camaleón en función de los intereses, a lo mejor se da un político fino y ve la situación de un país con diferentes creencias, pero ellos son islámicos, creen en la Sharia, la ley islámica. Por ejemplo, los otros, ellos permiten en sus sitios donde Idlib, en la frontera por allá con Turquía, permiten que vayan a misa los cristianos, no sé si los católicos o qué sé yo, los de la religión de nosotros, pero no pueden tener cruces en los campanarios. La cruz prohibida, sabes que lo de ellos es una media luna. Fíjense, ya empiezan las cosas. Sí, ojalá y no pase de ahí, porque hay otros sitios donde persiguen a los cristianos, como en la época de los romanos, ¿verdad? Bueno, entonces ese señor, que es el nuevo jeque allá en Siria, ya se reunieron, han acordado, supuestamente de que los rusos llegaron a conversaciones con ellos para que sus bases militares, tienen dos bases militares importantísimos y un puerto, no les sean tocadas. El señor ese Abu Mohamed al-Jolani, su verdadero nombre es Ahmed Hussein del Charé, 42 años, nació en Dara, vivió sus primeros años en Arabia Saudita, pero es sirio. Fue a Damasco, tuvo un buen nivel educativo, dice la literatura. En el 2003, con la situación de la intifada en Israel,
tomaron las armas. En Mosul se unió al grupo islamista Saray al-Mujahideen. Fue apresado, después se metió en Al-Qaeda, logró con Abu al-Baghdadi, uno que mataron con unos misiles hace un tiempecito atrás, rompió después que le había jurado lealtad. Entonces creó un frente ahí en Siria, en esa zona. Después rompió con él, o sea, es un camaleón que ha ido buscándose y ahí está, ha llegado a acuerdos con los kurdos, con los otros grupos y ahí está, se llevaron de plano en 2 semanas prácticamente un gobierno dictatorial con una cárcel que está llena de gente. Han tenido que romper paredes y subterráneos, porque aparte de lo que dejan ver en la cárcel, parece que tienen mazmorras y de todo por ahí. Un criminal, el Bashar al-Assad, y así se mantuvieron ahí. Entonces, el tipo ha roto con todos y ha establecido, y aparentemente, dice, él es un nacionalista y hostil al yihadismo transnacional. Se está vendiendo así, se quitó los turbantes y la cosa, se trajea para vender una imagen. Washington pide 10 millones ofrece 10 millones de dólares por su cabeza como terrorista. En una situación como la que estamos ahora, posiblemente eso se revierta. Inglaterra dice, hay que esperar a ver cómo van las cosas, eso es lo que aconseja la prudencia, porque ahora hay un vacío de poder ahí. Mejor que esta gente de los HTS, como se denominan ellos, que en árabe, el grupo, el Frente S, ellos van a dirigir. Ellos no son nada, como les decía yo ayer, no se crean que esto que llegó aquí son la angelita de la caridad, ni los niños cantores de Viena, no, no, no. Donde ellos han controlado y tenían su control en la zona de Idlib allá arriba, aunque han permitido, le dije, pueden hacer misa, los otros ir sin tener la cruz. Para ellos los símbolos son muy importantes. Han torturado, secuestrado, la represión a los manifestantes. O sea que ellos no son tampoco, no es que diga que vamos a salir de este dictador y que ahora viene, no, no, no. Eso ahí todo es siempre con mucha dureza y mucha crueldad. Entonces, como les decía, las minorías religiosas se pueden reunir, pueden tener sus cultos y sus cosas, pero no pueden tener cruces, por ejemplo, los cristianos en las iglesias. No, eso no. Entonces, vamos a ver, tortura, represión, asesinatos, secuestros, detenciones, ellos no es que son, pero con 50 años de este grupo, tienen el apoyo de los turcos, tienen el apoyo de otras facciones, y ante la debilidad del ejército sirio que colapsó. ¿Pero por qué colapsa el ejército sirio? Primero, bueno, viene una guerra de desgaste de hace tiempo, sustentado por los ingresos que le manda Irán y por los apoyos que le da Rusia en armas, municiones y todo eso. Y la aviación de las bases aéreas que tienen ahí, que cuando la guerra civil le prestaron el apoyo, lo bombardeaban a los insurgentes y si arriba es más fácil, acaban con todos. Igual que los de Hezbollah del Líbano, que son unos agentes de Irán. Pero ¿qué sucede? Irán no las tiene nada consigo ahora, después que Israel le explotó todos los radares y todas las de misiles y ese tipo de cosas los otros días. Pero tampoco lo tiene Hezbollah, que Israel lo tiene al coger el monte y le ha explotado prácticamente todas las bases, la acumulación de municiones, los campamentos, todos los subterráneos con fabricación de misiles. Entonces, los tiene restringidos y no han podido ir. Hezbollah está para defenderse ellos y no ha podido contra Israel, que ha ocupado todo el sur del Líbano. Entonces no pudo ir en su auxilio como ocurrió en aquella ocasión. Ni tampoco ha podido ir en auxilio Irán, porque las rutas de abastecimiento con la presión que le tiene Israel la tienen controlada los norteamericanos e Israel. Ayer veíamos ante aunque era uno de los ejércitos supuestamente más fuertes del mundo, sexto en la zona, en el mundo árabe, y el número 60 en términos de fuerza militar a nivel internacional, colapsó porque pagaban a los militares de 15 y 17 dólares, multiplíquelo por 60.
Eso no le da ni 1.000 pesos. Entonces, no recibían suficiente comida, o sea, porque Rusia tiene su problema en Ucrania, de la base aérea tuvo que sacar aviones y llevarlo para allá, que tampoco le está yendo tan fácil que digamos. Entonces, ante toda esa circunstancia, se da esta situación, o sea, que los dos realmente gran perdedores aquí son Rusia e Irán, que tenían parado ese régimen dictatorial bajo la ayuda militar extranjera y el apoyo económico y todo eso. Un país en desastre donde el 90% viven en la miseria. Eso es lo que es Siria hoy día. Entonces, antes dependía de Hezbollah, Hezbollah no pudo ir en su auxilio. Dependía de Irán, y Irán tiene muchísimos problemas, que de hecho se están matando uno con otro, atribuyéndose las causas de esa situación. Entonces, ¿quién sí ha aprovechado la situación? Ayer hubo, el domingo, unos 75 bombardeos de Estados Unidos a lugares estratégicos para proteger sus bases y que los armamentos y los almacenamientos de municiones y armas químicas y eso no caigan en manos de los rebeldes y no vaya a ser cosa que venga y se complique la situación. Hicieron esos ataques, bombardeos preventivos, y lo propio está haciendo Israel. Israel lleva unos 310 ataques hasta en Damasco, de almacenamiento, de armamentos y de municiones y de armas químicas y de todo eso. 310. Pero además de eso, Israel ha dicho que va a crear y ha mandado efectivos para crear una zona de amortiguamiento en las alturas del Golán, que las ocupó en la guerra de los 6 días, y después hubo un armisticio, hubo un acuerdo y se las entregó y volvió a su frontera original. Pero ante esta situación se han ido y se han parapetado ahí, han agarrado las alturas del Golán. Tú sabes que desde arriba es más fácil pelear en las llanuras que en las llanuras, y ese es un movimiento estratégico. Ha sido criticado por muchos países árabes. Sin embargo, Netanyahu explicó, dice que nuestra victoria total se está haciendo realidad. La gente se reía, pero se está haciendo realidad, que no iba a poder acabar con Hamas, que eso era una ideología, que si Hezbollah tenía 150.000 cohetes y misiles, que iba a acabar con Israel. Bueno, Israel ha acabado con Hamas en Líbano, en Beirut, en donde quiera, en el sur, en el norte, en la frontera con Siria, en donde quiera le ha explotado todas las bases, los almacenamientos y no lo ha dejado respirar. Dice Netanyahu, pensad qué habría pasado si hubiéramos escuchado a aquellos que decían que teníamos que detener la guerra, que no entrábamos en Rafa, que no tomáramos el corredor de Filadelfia, si no, no hubiéramos matado a Sinwar, que era el jefe de los Hezbollah, y a todos las cabecillas de Hamas, y a todos los cabecillas de Hezbollah también se lo ha anotado. Dice que en Siria esperaban ayuda de Hezbollah, pero se la hemos arrebatado, dice Netanyahu. Jamás quería ayuda de Irán, pero se la hemos quitado. El eje de Irán comienza a desaparecer. Estamos cambiando Oriente Medio, dice Netanyahu, el primer ministro israelí. Entonces Israel sigue atacando, le dije, 310 lugares diferentes, sitios sospechosos de contener armas químicas para evitar que caiga en manos de los que van a dirigir ahora. Y está en la zona de separación, una zona de amortiguamiento que se hizo en el acuerdo de 1974, después de la guerra de los 6 días. Entonces, dice los israelíes, atacamos sistemas de armas estratégicas, como por ejemplo las armas químicas restantes o misiles y cohetes de largo alcance, para que no caigan en manos de los extremistas. Ustedes ven, quizás, como yo decía ayer, no hay hay dos claros perdedores, evidentemente Rusia e Irán, y en términos estratégicos hay un real ganador, que es Israel. Y miren cómo se ha pertrechado en las alturas del Golán para garantizarse otra protección, y ya negociarán qué tipo de cosas con este nuevo régimen y volverán ellos posiblemente a su frontera original. Pero Siria acordó renunciar a su armamento, a su arsenal de armas químicas en el 2013, pero envenenó un grupo de kurdos y un paquete, porque el Hassás era un criminal. Cuando oigo a Rusia que dice que por razones humanitarias, y Bashar al-Assad era un humano,
lo estoy poniendo en sentido figurado. Ese señor era un carnicero, eso era un monstruo. Entonces, si Rusia le dio a su niño, a quien ellos criaron, protegieron, y nutrieron realmente y lo mantuvieron, lo que pasa es que Rusia tiene sus problemas allá y no podía venir en ayuda y en auxilio acá ahora. Tuvo que llevarse los aviones de la base aérea, no podían mandar los asistentes y los militares. De hecho, decían que habían sirios y de yihadistas y de los de Houthis peleando allí en Ucrania, igual que con los de Corea del Norte. Ahora no puede. Entonces, evidentemente que si Rusia le dio asilo, no fue por razones humanitarias, porque él no es un humano, él no se comportaba como un humano, era un criminal, un sangriento, un sanguinario, un carnicero. Le podrá haber dado por razones de cualquier cosa, pero menos humanitarias, porque él no era un humano. Era un carnicero. Apareció un niño de 3 años en una de las cárceles, en una de las mazmorras. Eso sería alguna mujer que parió, dio a luz, uno no puede ni imaginarse. Uno ha visto los videos y las cosas que se ven ahí son inenarrables. Entonces, ¿de qué humanitaria está hablando Rusia? Rusia y él y Putin. Ahorita lo matan y lo desaparecen para quitarse de ese problema. Pero así están las cosas. Vamos a ver. Por lo pronto, ya podemos decir que hay un real ganador en términos estratégicos, porque Israel pelea por su supervivencia, no es por más nada. Eso que ocurrió el 7 de octubre y esas propuestas y esas amenazas de Hamas, de Hezbollah, de los Houthis y de Irán, de que van a acabar con Israel, son promesas y son acciones. Israel ha respondido, como lo hizo en la Guerra de los 6 días, como lo ha hecho siempre, en defendiendo su integridad territorial y su supervivencia, porque no tiene de otra. O se defiende o lo aplastan, y no se van a dejar aplastar. Y esa es la realidad. Así están las cosas en el Medio Oriente. Ha impactado en cierto modo el mercado de los combustibles, pero no tanto. Ahorita vamos a conocer de esas informaciones. Pero vamos a ver qué nos dice la prensa local en sus primeras planas. Ya hicimos el recuento internacional, como acostumbramos, para cultura general. Entonces, el Caribe nos dice, se deterioran las propiedades ocupadas en los casos sonados o sonoros. MIPYMES serán beneficiadas con 2.000 millones. También vamos a comentar eso en unos instantes. Comienzan a llegar los criollos. Llegó Juanita en el aeropuerto. Qatar con interés de invertir en distintas áreas de República Dominicana. En la reunión está el presidente Abinader con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Así está. La oposición pide auditoría a los bonos navideños. Sí. Bueno, ya se explicó que los que faltan se van a seguir repartiendo, que se estaban repartiendo en escuelas, en colegios, en juntas de vecinas, aquí, pero también ha habido un desastre y un desorden muy generalizado. No está mal que se audite y se diga porque son recursos públicos. Cuando se le da a obras públicas un dinero y se le pide que diga en qué se gastó, dice, mire, yo gasté en esta obra, aquí, aquí y aquí. Perfecto. Y siempre se hacen las auditorías que hacen las cámaras de cuentas. Todo el mundo debe explicar por el dinero público que recibe. Hasta las ONG. Ese dinero que les dan a las ONG, un aporte del Estado, tienen ellas que explicar por qué, porque es dinero público. Porque si yo le doy ¿a quién? Por ejemplo, si yo le regalara un dinero a Supérate, al programa Supérate, supongamos que yo tuviera dinero y yo le regalara unos millones al programa Supérate para que los repartiese. Después que ese dinero entra al fisco o al erario, a la caja de esa institución, ya tiene que manejarse como Dios manda. No puede decir que lo voy a dar como me dé la gana porque eso me lo dio Frank. No, porque ya es dinero público, mucho más el que se capta a través de los impuestos que nos ponen a nosotros, del ITEVI que pagamos, del IPI que pagamos, de todos los selectivos al consumo, etcétera, de los impuestos aduanales y todo lo que pagamos, impuestos sobre la renta. Entonces, no está mal que se dé explicación. La ONU apoya integridad territorial en Siria. Están hablando de la ocupación que ha hecho Israel. Ustedes no pueden hablar mucho, ONU,
porque ustedes ni siquiera cumplieron con la protección que había en el caso del Líbano. Permitieron que los de Hezbollah ocuparan toda la parte norte de Israel, sur del Líbano, después del río Litani, a pesar de la resolución de la misma ONU y de tener los sitios de observación de la ONU y la fuerza esa de intervención, no cumplieron nada. Así que cállese mejor. Y yo entiendo el punto, y yo supongo que evidentemente Israel no pensará quedarse con eso, pero es una manera de tener una protección adicional hasta que se resuelvan esos asuntos que les afectan. Y está en guerra. Israel está en guerra desde el 7 de octubre, aquel que hicieron la masacre. Listín Diario, y aquí está el gran problema de República Dominicana. En 2 meses nacieron aquí 7.677 haitianas y haitianos. O sea, nosotros pagamos impuestos para que las haitianas vengan a parir aquí. Posiblemente la ONU las financia o quién sabe qué ONG por ahí. Qatar tiene interés de invertir en las cárceles, en República Dominicana, dijo el presidente, ya lo comentamos. Las cárceles se hunden en el hacinamiento. Gran trabajo está haciendo el Listín Diario cuando hace esas denuncias, y ahí es algo que yo siempre quiero recalcar. En una ocasión, el Listín hizo una publicación de primera plana, los servicios se deterioran, el metro con excremento de ave, los ascensores dañados, las escaleras dañadas. ¿Se recuerda? El programa Inglés por Inmersión, me recuerdo hasta de qué era, desastroso, todo lo que se había avanzado, perdido, los puentes, el puente de por allá del Cangrejo de Puerto Plata, el puente que se inauguró después al año prácticamente aquí, el que se cayó en el Pontón de la Vega. ¿Qué más era? ¿Qué más? No me recuerdo. Bueno, habían muchos apagones entonces, los servicios. Y tenemos información de que hubo mucha reacción. Después empezaron los funcionarios a llamar, a mandar cartas, a explicar. Y eso es como lo que le pasa ahora a Antoliano con la ley del DNI. No mueva eso. Tómelo del lado positivo. Esas críticas que decía el Listín ayer, la cárcel de mujeres, la de Queyoqué, llena de filtraciones, un desastre. La cárcel de La Vega, paloma mensajera para mandarse, sabrá Dios, las drogas que la tiran por encima de las paredes, ni siquiera cámara de seguridad hay. Una cárcel en el siglo XXI. Es un chiquero. ¿Y qué control hay ahí? Entonces, lo que quiero decir al final del día es que debe verse estas cosas como críticas constructivas, ser inteligente, no mantenerse de obcecado y obtuso y como Canuto, que mientras más viejos se ponen más brutos y los funcionarios se endiosan y pierden el tino. Vea, oiga y corrija lo que usted puede. Y lo que no puede, explique las razones y usted verá que la población le va a valorar positivamente. Porque ve que usted está haciendo la cosa y que usted es receptivo y que con humildad oye las críticas o los aportes, ni siquiera críticas. Porque usted está en su oficina, usted depende de su asistente, de su secretaria y de su equipo. Y no tiene ni siquiera tiempo para mirar el celular. Entonces vienen, despacha, salen, le llegan los cheques, le llega la fuerza, que el nombramiento, que la que sé yo, que es lo que hay que hacer aquí, que es lo que hay que hacer allí. A veces usted no tiene tiempo ni siquiera de actualizar. Te le llega un resumen de prensa, el que le trae las comunicaciones, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Si hay algo que tiene que ver. Entonces, si hay un tercero imparcial, vamos a llamarlo como si fuera en un juicio, que es, por ejemplo, aquí es el Listín que le está aportando de eso, las cárceles se hunden en el hacinamiento, el que tenga que responder de eso, ahí tiene una tarea pendiente. Déjame ocuparme de esto. Y a los 2 meses usted agarra y vaya al Listín y dice, usted ve, ustedes me hicieron esta crítica y yo resolví, mire, esto y esto. Eso le pone un punto a su favor. No lo puede ver usted como que es una crítica para fastidiarle la vida, para fuñirlo, no. Be smart. Aprendan, sea inteligente. Use la fuerza del contrario, ni siquiera el contrario.
véalo como un colaborador. O sea, uno hace las críticas aquí no es por fastidiar, es para que las cosas se hagan bien y mejoren y caminen hacia adelante. Entonces, ese gran trabajo que está haciendo el Listín con eso de las cárceles y en muchísimas otras, las dunas de Baní, por ejemplo, etcétera. Diario Libre. Las bandas no dan tregua a la población haitiana, masacraron a 184 haitianos, esos salvajes. Ahí resulta que un animal de eso, el jefe de una banda, dice que a un hijo le habían hecho un mal de ojo, una brujería y que el muchacho se murió, oye usted. Y entonces un brujo, otro brujo le dijo que fue porque los ancianos de la zona donde viven le hicieron una brujería y mandó a matar a todos los que pasan de 60 años. Vaya usted a ver qué salvajismo es. Y las Naciones Unidas y la comunidad internacional que condenamos, que condenan del carajo, escúcheme la palabra. Ustedes ven que si esos salvajes no se ponen en cintura, no hay manera de que eso se controle. El pandillero ordenó la matanza en Cité Soleil. El gobierno promete aniquilar a los delincuentes, no le han pagado ni a los de Kenia, y hablando basura a la ONU, y queriéndolo tirar a nosotros, queriéndonos tirar a nosotros. Incautan, incineran la droga incautada. Incautaron 10 millones prácticamente de toneladas, hay 10 muñecos agarrados ahí no crea que yo estoy hablando muñecos, 10 ahí que trabajaban en Caucedo. ¿Dónde están? Nunca me hemos visto aquí a los jefes de la droga, a los de arriba, a los que realmente, usted ve, ahora dice Guatemala que esa droga no salió de allá, que ellos chequearon, ahí hay un lío, no sé si saldría de allá, si no saldría de allá, eso ya sería lo de menos, lo que hay que investigar, ¿no es verdad? Pero llama la atención, dice Guatemala que esa droga no salió, que ellos escanearon el barco, el contenedor, no tenía sustancia ilícita cuando llegó, que vino de México pasó después de Veracruz, llegó a Puerto Barrios en la costa guatemalteca y de ahí se enfiló a Puerto Cortés en Honduras y de ahí vino acá. En algunos de esos sitios cogió la peste, en algunos de esos sitios le encaquetaron la droga, a menos que ya la droga hubiera estado aquí. Y entonces, como la descubrieron en un trasvase, como que para montarla, bueno, pudiera haber sido que ya la droga estuviera aquí y la estuvieran traspasando para ese barco que iba para Bélgica. Sabrá Dios, no podemos nosotros ponernos a elucubrar porque ni idea de eso tenemos. Pero obviamente ahora dice Honduras, Guatemala que no vino de allá. Haya venido o no, por lo general eso se da con una información de inteligencia, chequeen ese furgón, chequeen ese barco, tal y tal cosa, cuando se quiere dejar pasar, se deja pasar. Pero bueno, en cuanto a la distribución de las tarjetas, les decía que el vicepresidente Alburquerque, el ex vicepresidente Rafael Alburquerque denunció, dice, los números no cuadran con las tarjetas entregadas y los datos que ha dado el propio gobierno. Denunció irregularidades con el plan de los programas sociales. Dijo, un huracán de beneficios para los amigos del PRM y ha sido una simple visita para el pueblo. Y él dijo un señalamiento muy importante, que el valor de las tarjetas es de 1.500 pesos, pero que confeccionarlas salen 700. Yo no sabía. Dice cuyo valor, él no se va a inventar eso. Cuestionó el alto costo de las tarjetas, cuyo valor nominal es de 1.500 pesos, pero cuya producción y distribución implica un gasto, no es solamente distribución, un gasto adicional de 700 pesos por cada tarjeta. Es un disparate, entonces, es una aberración. Estas tarjetas, dice, cuando él administró con el presidente Fernández, cuando él coordinó el gabinete así se llamaba, Gabinete de Políticas Sociales, esas tarjetas no tenían costo y se han convertido en un negocio millonario para unos pocos. Dice, es algo sin sentido. Entre el 20 y el 24 el gobierno emitió 9.5 millones de tarjetas navideñas para 6.685 millones. ¿Quién compra esas tarjetas? Se pregunta. ¿Quién las compra? ¿Por qué los contratos para su emisión y distribución no son públicos?
que no hay ningún tipo de coordinación. Ya vimos a Peñaguaba repartiendo sin ton ni son, a trocha y mocha, a los que agarre mi bon, y así usted puede saber, imaginarse que anda mucho más por ahí, a pesar de lo que dijo doña Gloria Reyes. Dice el doctor Alburquerque, que la política social se ha transformado en una maquinaria clientelar. Ahí está. También el PLD pidió la auditoría, ahí está pidiendo que se audite y que se explique, y esas críticas que hace de que cuestan 700 su distribución tienen que responderse porque estamos hablando de dinero público. También planteó con el tema de la cesantía, que dice que se apruebe el Código Laboral con los acuerdos y los que se ha llegado y que luego se continúe la discusión, pero que el diálogo debe ser permanente, que se respeten los acuerdos existentes, porque de nada serviría la concertación si no se hace de esa manera. Eso es importante. Vamos a ver. Yo entiendo que eso que se mandó ahí y nada era lo mismo, pero él es un conocedor. Él, Lupo Hernández Rueda y Milton Ray Guevara fueron de los que produjeron aquel documento que le encargó el presidente Balaguer, el Código Laboral. Desde entonces, él fue ministro también de Trabajo. Es una persona asesora internacional de la Organización Internacional del Trabajo, allá en Ginebra, Suiza. O sea que en eso él es un gurú realmente, don Rafael Alburquerque. Dice Migración, el amigo Lee Ballester, el contraalmirante, que está reuniéndose con los diferentes sectores, agrícola, construcción, analizando posibles soluciones. Y dice que se debe realizar un levantamiento y diseñar estrategias para las demandas del mercado a partir de las regulaciones y leyes vigentes. O sea que las empresas lo que tienen es que contratar gente que tenga sus documentos regularizados, pero que tienen que darle documentos en su país para que puedan regularizarse acá. Luego, los que estén ilegales acá no son los que deben estar haciendo los trabajos. Aquí tenemos que regular esa parte y es lo que él está diciendo. Entonces, allá tienen que darle los documentos y dice, los empleadores que contraten extranjeros debidamente regularizados, pero para regularizarse aquí no pueden entrar cimarrones por la frontera, un grupo de manadas, ¿verdad? Entonces, así como entran en manadas, así en manadas hay que agarrarlo y repatriarlo para atrás. Y esa es una lucha permanente que tiene que tener presupuesto y tiene que tener recursos y tiene que tener apoyo político y social de toda la sociedad. Irrestricto, porque se está en juego ahí, igual como Israel allá con los árabes, aquí eso está en juego, allá la supervivencia y aquí nosotros la supervivencia de la nacionalidad y de la nación que nos legaran nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón, Matías Mella, y luego Luperón, ¿verdad? Entonces, así las cosas, ya veíamos, 3.777 partos solamente en noviembre en los hospitales dominicanos. Se registraron 9.443 partos y 3.777 fueron de haitianas en los hospitales dominicanos, el 40% haitianas. En el 2023, el 36% fueron madres haitianas y el promedio realmente es de 40%, entre 32 y 40%. ¿Hasta cuándo podemos nosotros soportar eso? Con nuestros recursos. Pues tú me dices que es que la ONU le instaló un hospital allá en Anzapite, que sé yo cómo se llaman las ciudades de ellos por allá, ¿verdad? Y lo financia y que vienen y paren allá, pero no, es con el presupuesto, con lo que yo pago de impuestos. Yo acabo de pagar una retajila de impuestos, Infotec, TCS, Anticipo, ITEVI, impuestos sobre la renta, todos esos impuestos. Bueno, todos los chelitos que tenía se me fueron ahí. Y así, usted ve, como habríamos ayer, que decía el Centro Regional de Política Estratégica, Económica y Sostenible, que el 54% del costo no laboral se va en costos en todas esas cosas que tenemos que pagar. Entonces nosotros nos sangramos para que las haitianas vengan a parir aquí. Y la comunidad internacional ve lo que pasa allá
y nada más paran hablando y quieren tirarnos el problema entonces a nosotros. Pero peores fuéramos nosotros si lo permitiéramos. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.